Buenas, ¿cómo están? Soy Alex y continuando con los tutoriales de Autodesk Inventor iLogic. En esta ocasión aprenderemos la estructura selectiva anidada. ¿De acuerdo? Entonces voy a abrir un nuevo dibujo, nuevo modelo y explicaré lo que vamos a hacer en esta ocasión. En esta ocasión he puesto un ejemplo de un eje estándar para rodillos. ¿De acuerdo? Que cada vez que el diámetro de 1 esté entre los valores menores o iguales a 14, que el diámetro de 1, sea mayor o igual a 14 y menor que 18, entonces se van a ejecutar estas dos instrucciones: que el diámetro de 2 sea igual a 10, este diámetro de acá, y L1, esa longitud L1, sea igual a 20. O sea que D1 solamente va a poder tomar los valores de 14, 15, 16, 17, 17.5, 17.6, 17.9, pero nunca va a ser 18, porque es menor que 18. D1 debe ser menor que 18. Igual que en la segunda condición, para D1, que debe ser mayor o igual que 18 y menor que 22. Si se cumple esto, para D1, entonces se van a ejecutar estas dos instrucciones: que D2 sea 14 y L1 sea 25, esta longitud. Así hasta llegar a este punto, cuando D1 es mayor o igual que 30 y menor o igual que 35. Entonces se van a ejecutar estas dos instrucciones: que el diámetro de 2 sea 26 y L1 sea igual a 40. Y la longitud del eje se va a mantener constante, siempre va a ser 60 milímetros. Bueno, empecemos a dibujar este eje. Creamos un sketch. Dibujamos una línea de simetría. La colocamos al medio. Algo rápido. Dibujamos el eje. Como la longitud siempre va a ser constante, entonces se va a mantener siempre 60. Acá el nombre es D1, mayúscula D1, igual a, puede ser cualquier medida, 35. Acá le damos, este es D2, igual a, repito, cualquier medida. Luego con la regla lo restringiremos a las medidas que deseamos, y acá es L1 igual a 20. Damos Finish Sketch, le damos una revolución, ok, listo. Ya tenemos nuestro eje igualito al de acá. Le damos, nos vamos a iLogic y damos clic derecho y picamos en agregar regla. Lo dejo con el mismo nombre, ok, y aquí aparecerá nuestro editor de reglas. Nos vamos a model parámetros para verificar que sean nuestros parámetros que hemos creado al momento de dibujar, y aquí vamos a colocar la instrucción, no, perdón, la estructura selectiva anidada, que es esta forma. La estructura anidada tiene la siguiente forma: hacemos clic en if then if, bueno, ya hice clic, nos vamos a then, hacemos un clic y colocamos else if then, ¿de acuerdo? Ahora voy a explicar qué es una estructura selectiva anidada. Bueno, la estructura selectiva anidada nos va a permitir evaluar más de una condición. Esta estructura evalúa cada una de las condiciones y solo ejecutará las instrucciones correspondientes de aquella sola única condición que resulte verdadera. Si no se cumple ninguna condición, no se van a ejecutar ninguna instrucción, salvo que coloquemos un else. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces
vayamos a crear la regla para este eje estándar para rodillos. ¿De acuerdo? Entonces, en MyExpression, acuérdense, colocamos la condición. Acuérdense que if significa si. Si, entonces, acá tengo la regla que debe cumplirse, que cada vez que D1 sea mayor o igual que 18 y menor que, no, mayor o igual que 14, perdón, y menor que 18, entonces D2 debe ser igual a 10 y L1 debe ser igual a 20. Esa sería la primera condición. Recuerden que esa estructura anidada nos permite evaluar más de una condición. Aquí voy a poner la primera condición, me dice que D1 debe ser, vamos a operators, mayor o igual, buscamos mayor o igual, debe ser mayor o igual a 14 y acá colocamos el operador lógico en D1 debe ser menor, vamos a operators, debe ser menor a 18. ¿De acuerdo? Acuérdense que en lo que hace es crear una condición, una condición compuesta y debe cumplirse estas dos condiciones o expresiones para que se ejecuten las instrucciones que coloque debajo de den. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a poner las instrucciones que se van a ejecutar, que sería que D2 sea igual a 10 y L1 a 20, igual a 20. Entonces acá pongo D2 debe ser igual a 10 y L1, perdón, nos vamos a parámetros y seleccionamos L1 igual a, ya me olvidé, a 20. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá solo estoy evaluando una condición, que sería esta. Pero yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 condiciones. ¿De acuerdo? Para eso vamos a usar el else if. ¿De acuerdo? Que lo seleccionábamos de acá. Este else if quiere decir caso contrario sí. ¿De acuerdo? Else if significa eso. Caso contrario sí. MyExpression. Acá volvemos a colocar la condición. La segunda condición sería que D1 sea mayor o igual a 18 y menor que 22. ¿De acuerdo? Entonces colocamos que D1 debe ser menor o igual que 18 en, colocamos en D1 debe ser menor que 22. Perdón, acá me equivoqué. Acá D1 debe ser mayor o igual que 18. Y para este caso, D2 debe ser igual a 14 y L1 igual a 25. ¿De acuerdo? Recuerden que 60 siempre se va a mantener constante para todos los casos. Entonces colocamos. Esto lo voy a copiar acá. Le doy clic derecho, copiar y lo pego aquí. Porque esos son los únicos valores que van a cambiar cada vez que se cumpla la condición. Entonces aquí yo coloco y se cumple esta condición que D2 sea igual a 14 y L1 es igual a 25. Entonces 14 y 25. ¿De acuerdo? Damos enter y nos vamos a la tercera condición, que D1 debe ser mayor o igual que 22 y menor que 26. Nos vamos le damos clic al desplegable y seleccionamos nuevamente else if then y colocamos acá la condición nuevamente, que D1 debe ser mayor o igual, vamos a operators, mayor o igual que 22 en D1 debe ser menor que 26. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entonces deben ejecutarse las instrucciones para este caso, que es que D2 sea 18 y L1 sea igual a 30. Copiamos. Lo copiamos para no seguir escribiendo cada rato lo mismo. Perdón.
lo voy a alinear, ya me olvidé, 18 y 30. Nuevamente seguimos, hacemos un espacio y de nuevo el save y vamos así colocando todas las condiciones que tengamos, de acuerdo. Entonces estoy ahora en la cuarta condición, que D1 debe ser mayor o igual a 26 y menor que 30, y ejecutarse esas dos instrucciones, que D2 sea igual a 22 y L1 igual a 35, de acuerdo. Entonces nos vamos acá, seleccionamos que D1 sea operators mayor o igual a 26 en D1 operators menor que 30. Damos clic acá, copiamos, yo lo había copiado, control B, lo voy a alinear, para este caso es 22 y 35. Colocamos acá otro else if then para la última condición, que es este caso, que D1 sea mayor o igual a 30 y menor o igual que 35. Y para este caso D2 debe ser igual a 26 y L1 igual a 40. ¿De acuerdo? Entonces borramos acá, le damos D1 mayor o igual a 30 en D1 menor o igual a 35. Entonces que se ejecuten, aquí voy a pegar, lo había copiado, acomodamos para este caso que D2 sea igual a 26 y L1 40. El diámetro 2 sea igual a 26 y la longitud 1 igual a 40. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos nuestra regla que debe cumplir para todos estos 5 casos. ¿De acuerdo? Le damos OK. Hacemos nuestro formulario. Perdón, era forms. Y derecho, agregar formulario. Y aquí tenemos D1, D2. Arrastramos los parámetros a este cuadro. Le damos OK. Y vamos a probar si cumple las condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense. Bueno, voy a activar, voy a hacer visible las cotas para anotar los cambios. Bueno, ahí se ven. Si se ve, creo. De acuerdo, ahí se ve mejor. No. Creo que aquí estaba bien. Le damos doble clic, arrastramos, ya. Entonces, vamos a comprobar si lo que hemos hecho está bien. Vamos a probar con este valor de acá. Vamos a darle 15. ¿De acuerdo? Como 15 está en este rango, entonces D2 debe cambiar a 10 y L1 a 20. Entonces le voy a dar 15, Enter. Y ven cómo cambió. D2 se volvió igual a 10 y L1 igual a 20. Pero solamente me va a permitir hasta valores menores que 18. Como dice acá, menores que 18. Le voy a dar 10. No, 15 no, le voy a dar 17. ¿Ves? Solamente varía el diámetro. Ahora, para el siguiente caso, sería que D1 esté entre menor o igual a 18 y menor que 22. Perdón, D1 debe ser mayor o igual que 18 y menor que 22. Y debe aumentar 14 y 25, respectivamente, el diámetro y la longitud. Entonces voy a darle 20. Ven cómo cambió el diámetro de 2 a 14 y aumentó a 25. Y así podemos, este es para el segundo caso, vayamos para este caso, donde debe cambiar 18, D2 debe cambiar 18
y L1 a 30. Ya voy a probar con 24 y con 25. Le voy a dar 24. Ven cómo cambió. 18. Y la longitud aumentó en 30. El diámetro aumentó en 24. Cuando ponga 25, solamente debe cambiar el diámetro. ¿Ven cómo cambió el diámetro? Ese es para el tercer caso. Está funcionando nuestra regla. Ahora vayamos para el cuarto caso. Voy a probar con los valores 28 y 29. ¿De acuerdo? Y debe cambiarse de 2 a 22 y L1 a 35. 28. ¿Ven? De 2 cambió a 22 y L1 a 35. El diámetro también cambió. En 29 solamente debe variar el diámetro. ¿Ven? Solamente cambió el diámetro y eso se mantuvo. ¿De acuerdo? Ahora vayamos al último caso. Que el D1 debe ser mayor o igual a 30 y menor o igual que 35. Voy a probar con 30 y 35 y debe cambiar a 26 y 40. ¿De acuerdo? Voy a probar con 30. ¿Ven cómo cambió de 26 a 40? El diámetro cambió a 30. Igual yo puedo cambiar a 35 y solamente va a aumentar el diámetro. Esto se mantuvo por la regla que hemos creado. Yo puedo poner valores de 30 hasta 35 y se va a mantener esos dos valores constantes por la regla que hemos creado. 31, solo crece el diámetro si se dan cuenta. 32, enter. 33, enter. 34, enter. 35, enter. ¿Se dan cuenta? Está cumpliendo con la regla, está funcionando nuestra regla que hemos creado. Pero hay un problema, si se dan cuenta, ¿qué pasa si yo pongo 40? O pongo 12. ¿Ven? ¿Se dan cuenta qué pasa? Que ya no sería un eje estándar para rodillas. Ya no sería. Entonces hay que restringir para que no suceda eso. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a la regla. Pero antes lo voy a dejar en una medida conocida, estándar. ¿De acuerdo? Le doy clic derecho. No, perdón. Acá editamos la regla. Nos vamos acá a la última parte y colocamos else. ¿De acuerdo? Acuérdense que else significa caso contrario. Y aquí colocamos que si no se cumple ninguna de todas esas condiciones, o sea, si no se cumple esta primera condición, si no se cumple esta condición, si no se cumple esta condición, si no se cumple esta condición y tampoco se cumple esta condición, entonces le voy a decir else caso contrario, que haga lo siguiente, que D1 sea igual a 14. Lo que le estoy diciendo acá es que vuelva a esta parte, ¿de acuerdo? Que D sea igual a 14, D2 sea igual a 10 y L1 sea igual a 20. Le doy OK y vamos a probar nuevamente. Acuérdense que yo solamente puedo probar valores desde 14 hasta 35. D1 solamente puede tomar esos valores. Desde 14 hasta 35. Entonces, claro, o sea, si D1 está entre mayor o igual que 14 y menor o igual que 35, entonces el eje sería estándar. Fuera de esas medidas ya no sería una medida estándar. Nosotros queremos solamente realizar un dibujo automatizado pero que sea estándar. O sea, cuando yo ponga acá 10, por ejemplo, va a regresar a esta primera condición. ¿De acuerdo? Mira, voy a poner 10, que está fuera de la condición estándar, de la condición. Entonces debe cambiar. Esto se debe mantener. O sea, cuando ponga 10 en el diámetro, lo que va a hacer el else va a hacer que D1 sea 14, D2 sea igual a 10 y L1 sea igual a 20. Porque no se está cumpliendo ninguna condición. Observen, voy a dar de 10. ¿Ves? Acá
regresó a 14. Y 10 y 20 se mantuvo. O sea, la pieza sigue siendo estándar. Si yo pongo, por ejemplo, 50, si yo pongo 50, no está en ninguna de las condiciones. ¿Ves? D1 solamente puede ser de mayor o igual a 14 y menor o igual a 35. 50 no está en esta condición, en esta tabla. Entonces, cuando yo le dé Enter, no debe pasar nada. ¿Ves? Solamente D1 regresa a 14. Porque no se está cumpliendo ninguna condición. ¿De acuerdo? Voy a explicar nuevamente la regla. ¿De acuerdo? Cada vez, acuérdense que si, if es si, lo que va a hacer, por ejemplo, lo que va a hacer el código en el cuadro, por ejemplo, si yo en el formulario, yo le doy, por ejemplo, un valor de 25 milímetros al eje. Entonces, a D1, perdón, si yo le doy, por ejemplo, 25, lo que va a hacer iLogic va a ser preguntar primero en esta parte si D1 es mayor o igual a 14 y D1 menor o igual a 18, perdón, D1 menor a 18, entonces debe ejecutarse esa instrucción. Pero dime, si yo pongo el valor de 25 milímetros, ¿se estaría cumpliendo esta condición? No, cierto. No, sí o no. No se cumpliría esa condición. Entonces pasaría a evaluarse en la siguiente condición. Caso contrario, sí. Entonces el valor que hemos ingresado pasaría a evaluarse en esta condición. Ahora, nosotros supuestamente, en teoría, hemos puesto el valor de D1 sea 25. Entonces 25 no está en este rango. Entonces, lo que va a hacer el SAIF va a ser irse a la siguiente condición. Pero en esta condición sí se cumple. Si se dan cuenta, 25 sí está en este rango. D1 debe ser mayor o igual a 22 y D1 menor que 26. Entonces, como sí se cumple esta condición, se van a ejecutar estas dos instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se cumple, sale de esa instrucción y y se va automáticamente a if, y ahí acabaría el programa. Si no se llegase a cumplir ninguna de las condiciones, entonces, o sea, si no se cumple esta condición no se cumple, esta condición, no se cumple esta condición, perdón, esta condición no se cumple, ni tampoco esta, entonces, caso contrario, se debe cumplir estas instrucciones. ¿De acuerdo? Recuerden que if es si se cumple esta condición, entonces que se ejecute estas instrucciones. Else if significa caso contrario. Si no se cumple esta condición, entonces que evalúe esta condición. Y en ese entonces se ejecute esas instrucciones. Y así hasta que se cumpla una condición. ¿De acuerdo, muchachos? Como ya probé que sí funcionaba, la regla, entonces ya no voy a seguir probándola, sino probando el modelo. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias.